Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar que celebramos en el marco de la Semana Europea de la Calidad en Tenerife 2025. Hoy hablaremos de cómo adecuar los sistemas de seguridad de la información a la normativa y las obligaciones legales, un evento que está organizado por Luaces Consultores y OCA Global. Antes de comenzar, me gustaría trasladarles una serie de recomendaciones para que puedan aprovechar la sesión de esta tarde al máximo. Les aconsejamos usar auriculares para una mejor audición y mantener la pantalla maximizada. Además, les animamos a que nos trasladen cualquier duda o cualquier consulta, sus preguntas a través del chat, porque cuando finalice la sesión, todas esas dudas se las vamos a trasladar a los ponentes al finalizar la jornada. Así que con estas indicaciones generales, ya sin más, le voy a dar paso a Luis Domínguez del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, que será el encargado de dar la bienvenida a este evento. Así que, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mara. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta tarde con nosotros. En nombre del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable y del Observatorio de la Calidad del Cabildo, queremos darles la bienvenida a esta nueva sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad en Tenerife 2025, con el que todos los años conmemoramos la promoción y la implantación de la cultura de la calidad en nuestras empresas y organizaciones, y también los modelos de gestión sostenible y el consumo responsable, fundamentalmente durante el mes de noviembre. Esta edición la celebramos con el lema Calidad, pensar diferente. Tenemos un amplio programa de más de 60 actuaciones, entre talleres, jornadas presenciales, sesiones informativas online como la de esta tarde, y les animamos a que se inscriban y participen en estas actividades, y pueden hacerlo a través de la web del programa semanacalidadtenerife.org, en el que también puede consultar otras actuaciones, como son los paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. Bien, como ya se les comentaba, la sesión de hoy, con el título Adecuar los sistemas de seguridad de la información a la normativa y obligaciones legales, la realizamos en colaboración con Luaces Consultores y OCA Global. La sesión va a ser impartida por Patricia Gálvez Delgado, que es la responsable de certificación y desarrollo de negocio de OCA Global en Castilla y León. Es también licenciada en Ciencias Ambientales, y don Manuel Luaces Naranjo, que es el director de Luaces Consultores, que también estará en esta ponencia. En primer lugar, intervendrá Patricia Gálvez Delgado, que le paso la palabra. Muchísimas gracias tanto a Luaces como a OCA por colaborar con la semana un año más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Voy a ir compartiendo la presentación. ¿Me confirmáis cuando la veáis, por favor? Ya se ve. Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias al Observatorio de la Calidad de Tenerife por la invitación a OCA Global a participar en este webinar para tratar un tema que yo creo que incumbe a todas las organizaciones hoy en día, como es la ciberseguridad, la seguridad de la información, de nuestros datos y de nuestras organizaciones. Yo voy a hablar por la parte que me corresponde como entidad de certificación acreditada por ENAC, del proceso de certificación, del por qué certificarse y un poquito de las normas que estamos certificando actualmente en las organizaciones más. Y cómo todo este mundo pues afecta a la competitividad de las organizaciones, la refuerzan y nos sitúan en los mercados de manera global. Vale, pues
Este es un pequeño índice que vamos a seguir, pero más o menos es lo que os acabo de adelantar. Y para hablar un poco de la certificación, quería primero entrar en el contexto en el que se enmarcan estas certificaciones. Y bueno, no voy a adentrar mucho porque sé que luego Manuel va a contar muy específicamente más pues, la legislación y el contexto en el que nos movemos de ciberamenazas. Pero bueno, sí que quería daros algunas nociones para situar la importancia de estas certificaciones en las organizaciones en el mundo actual. Bueno, no hace falta decir que vivimos en la era de la digitalización. Todos los servicios, tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones, cada vez más están digitalizados. Pasamos por esto a diario. No hay prácticamente actividad que hagamos que no esté en el mundo cibernético. Y bueno, pues eso hace que tengamos muchas más oportunidades de comunicación, oportunidades de crecer a nivel de organizaciones y en nuestros negocios, pero también estamos más expuestos a amenazas. Amenazas, pues como cada vez sabéis, más frecuentes y más sofisticadas, porque no estamos hablando de ciberdelincuentes aislados, sino que hablamos de organizaciones, se pueden llamar criminales organizadas, porque el otro día escuchaba a un alto mando de la Guardia Civil que decía que ahora mismo mueve más dinero la ciberdelincuencia que la prostitución y el mundo de las drogas a nivel mundial juntos. O sea, estamos hablando de mucho dinero en juego, porque prácticamente todos los servicios y todos los productos se mueven en el mundo digital. Entonces, bueno, pues hay que gestionar estas amenazas y además estos ciberdelincuentes suelen saber cuál es el eslabón más débil de la cadena para atacar. Bueno, cuando hablamos de eslabón más débil, probablemente seamos las personas que formamos parte de las organizaciones y bueno, pues por eso es tan importante esa cultura de ciberseguridad y de conocer esto dentro de las organizaciones que tanto refuerzan estas normas de las que vamos a hablar. No quería dejar pasar, poneros aquí el teléfono del INCIBE. El INCIBE es el Centro de Ciberseguridad Nacional, está en León, aquí en Castilla y León lo tenemos ubicado, pero es para toda España. Y en este teléfono podéis acudir. Si pensáis que habéis recibido un correo que puede ser, pues puede llevar implícito alguna ciberamenaza, o si ya sois conscientes de que os han atacado, o incluso para preguntar por alguna formación, sensibilización para vuestros trabajadores. Podéis encontrar información de todo tipo y este teléfono creo que deberíamos todos tenerlo en la agenda por si lo necesitamos. Bueno, con esto que os cuento, pues está claro que la ciberseguridad no es un tema técnico de los informáticos, sino que bueno, que es un tema estratégico de las organizaciones y que todas las organizaciones deberíamos ser capaces de gestionar, incluyendo el tamaño de la organización. Muchas veces pensamos que esto es un tema solo para organizaciones grandes, pero cuando hablamos de ese eslabón que veis ahí débil, muchas veces en una cadena de suministro de proveedores, el eslabón más débil puede que sea la empresa más chiquitita que se conecta o que factura a otra más grande. Ese proveedor puede ser el eslabón más débil y muchas veces no somos nosotros el foco del ciberdelincuente, pero a través nuestra son capaces de llegar a otras empresas más grandes. Entonces, bueno, es importante que todos tengamos presente que gestionar la seguridad de la información de nuestras organizaciones es importante independientemente del tamaño de la organización. Y bueno, pues para eso estos sellos que vamos a hablar hoy, ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, la propia NIS 2 europea, nos van a ayudar a
a esa confianza que vamos a generar en nuestros clientes y a dar además una respuesta normativa a toda la legislación europea y nacional, que no voy a entrar en ella porque Manuel luego os va a contar muy bien. Yo creo que ejemplos conocemos todos de ciberataques. Estos dos que os pongo aquí son noticias de los últimos, del mes pasado y del anterior, o sea que son muy recientes. Pues un ciberataque en aeropuertos que, bueno, pues afecta a aeropuertos como Reino Unido o Bruselas, pero que, claro, afecta también al final en España a los vuelos con estos países. La comunicación que os hablaba antes. Y bueno, este otro ejemplo que es de Mango, una brecha en su seguridad de la información y correos y teléfonos de clientes quedan al descubierto, pues al final esto puede generar una desconfianza reputacional. Una empresa no solo vale por sus activos o por lo que ¿no? su negocio, su valor de mercado, sino que su reputación al final es un valor muy importante dentro del valor de una organización, y empresas de este tamaño como Mango que todos conocemos, pues que queden ahí al descubierto, aunque no fueron datos bancarios ni datos sensibles, pero que queden ahí al descubierto datos de sus clientes, esa brecha, pues siempre genera ahí en la reputación una pequeña incisión. Entonces, bueno, es importante gestionar esto. Dentro de este contexto, pues ya estamos viendo un poco, ¿no?, la importancia de gestionar, de conocer dónde están los riesgos, y eso es precisamente lo que nos va a aportar una certificación en ISO 27001 o en Esquema Nacional de Seguridad, que es que vamos a ser capaces de gestionar los riesgos a los que está sometida nuestra organización en materia de seguridad de la información. No solo vamos a saber dónde están los riesgos, sino que vamos a poner controles para minimizar estos riesgos, y además vamos a conocer cómo de peligrosos pueden ser estos riesgos y si nos pueden suponer una gran pérdida o no para la organización, y vamos a ser capaces también de poner medios para que si esto ocurre, pues seamos capaces de reponernos rápidamente. En algún estudio leí que el 70% de las organizaciones que sufre un ciberataque en sus datos, en los siguientes 6 meses muchas cierran porque no son capaces de recuperarse, ya sea económicamente o por la pérdida de información que han tenido. Entonces, esa capacidad de recuperación, de resiliencia, es muy importante, y es algo que dentro de la normativa también se tiene muy en cuenta. Y, por supuesto, pues cumplir con la normativa y no tener sanciones y estar un poco, pues eso, al tanto de que no vamos a incumplir ninguna legislación relacionada con la seguridad de la información de nuestros datos, de nuestros clientes. ¿Qué es además? Pues una ventaja competitiva. En muchas ocasiones, cada vez más nos encontramos que este tipo de normas son solicitadas o por grandes clientes para trabajar con ellos, para ser sus proveedores, o en las licitaciones. La administración pública pues cada vez más exige o puntúa certificaciones relacionadas con la seguridad de la información, y además, pues lo que hablábamos, simplemente por el hecho de trabajar en ciertos sectores, incluso podemos estar obligados. Pero si no estamos obligados, también el hecho de indicar con un sello que estamos trabajando la seguridad de la información también se opone una fuente de confianza y de reputación para los mercados. Y bueno, y pues por supuesto una mejora interna. Cuando hablamos de mejora interna, todas las normas ISO y normas de gestión al final están basadas en el ciclo de mejora continua y están basadas en el control, en la gestión propiamente dicha, y esto hace que reforcemos a nivel interno
nuestros procedimientos, que reforcemos la claridad con la que controlamos pues todos los procesos que están relacionados con la seguridad de la información. Quién, cuándo y cómo tiene que hacer pues qué cosas. Esto es importante tenerlo controlado y además estas normas refuerzan mucho la cultura transversal dentro de la organización. Desde la alta dirección tienen que estar muy involucrados en el sistema y esto lo tienen que transmitir a toda la cadena dentro de la organización y fomenta mucho esa cultura que hace que nuestras organizaciones al final sean más seguras, porque lo que hablábamos antes del eslabón más débil y de las personas que están dentro de nuestra organización, pues el fomentar toda esta cultura dentro de la organización hace que por ese simple hecho nuestras organizaciones sean mucho más seguras. El que un empleado esté atento a un correo que pueda recibir, que sea sospechoso, que no le cuadre, que, bueno, pues todo esto al final es cultura de organización y nos va a reforzar mucho. Os hablaba de las licitaciones y que cada vez no lo encontramos más y quería daros algunos ejemplos de, bueno, pues 2 sectores completamente distintos, pero que manejan datos muy sensibles. Por ejemplo, en sanidad, para unos servicios de teleconsulta, en el pliego otorgaban puntuación a aquellas empresas que tuviesen certificada ISO 27001. Aquí lo veis que con 5 puntos. Bueno, pues el motivo porque son datos personales y datos médicos sensibles lo que iban a manejar dentro de estos servicios de teleconsulta. En el segundo ejemplo, que es un sector de transporte portuario, el servicio era para el soporte informático y el mantenimiento y este creo que era de Ceuta, esta licitación. Y bueno, pues aquí directamente no es que puntuasen, sino que para poder licitar directamente tenías que estar certificado en ISO 27001 y en Esquema Nacional de Seguridad. Pues, y el motivo es claro y es que, bueno, pues al final son sistemas críticos, la logística, el tráfico marítimo y bueno, pues está todo muy digitalizado y el servicio precisamente es de, pues esto de mantenimiento y de soporte informático. Entonces, exigían la certificación. Esto nos lo estamos encontrando cada vez más en todo tipo de sectores. O sea que trabajar con la administración pública y ser un proveedor que va a manejar sistemas TIC y se va a enlazar con la administración pública suele ser ya un requisito de estar certificado en un sistema de seguridad de la información. Hemos estado hablando estos minutos de estas 3 normativas y bueno, aquí quería haceros un esquema. No voy a entrar en temas técnicos que Manuel os va a contar más, pero sí quería como poner este esquema un poco visual de las 3 normas para ver un poco también las diferencias entre las 3 y las similitudes que de todo tienen. ISO 27001 es una norma internacional para todos los sectores. Cualquier sector se puede certificar, cualquier empresa de cualquier tamaño en ISO 27001. Es una norma voluntaria. Ya hemos visto que, bueno, dependiendo de los mercados, esa voluntariedad, si queremos trabajar a lo mejor con un cliente específico o licitar, pues se nos convierte en obligatorio, pero en principio todas las normas ISO son voluntarias. Y, bueno, pues al final la base metodológica que utiliza como el resto de normas ISO, es integrable con ISO 9001 de calidad o con cualquier otra ISO por el sistema que llevan, que es similar en todas las normas. La diferencia con Esquema Nacional de Seguridad es una normativa española, ¿vale? Ya no es internacional. Es obligatoria para el sector público y para los proveedores del sector público TIC. Y bueno, es compatible con ISO 27001, tienen muchos puntos en común, muchos controles similares, pero son diferentes. ISO 27001 es más un sistema de gestión, Esquema Nacional de Seguridad es más un sistema de control de los
puntos que requiere la norma, pero bueno, seguro que Manuel lo va a contar mucho mejor que yo. Y luego tenemos la NIS2, que es una directiva europea más reciente que todavía no está, España no hemos traspuesto. Yo creo que en los próximos meses debería estar, porque ya entró en vigor en octubre del 2004 a nivel europeo, y los requisitos de la NIS2 son para sectores esenciales y sectores importantes. Va a entrar Manuel también en esto. Y aquí, bueno, pues todavía está un poco, el Centro Criptológico Nacional nos comenta que está viendo las similitudes con ISO 27001, cree que se acerca un poco más a los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, pero bueno, está como ahí en medio, ¿no? Todavía no está muy claro. OCA, como todavía no hay un esquema de certificación ni las auditorías están muy claras cómo va a ser porque no está la norma traspuesta, OCA ha creado una norma, OCA NIS 2, que bueno, podemos certificar y al fin y al cabo, bueno, pues lo que hemos hecho es coger los requisitos europeos y se puede ser complementaria la certificación tanto con 27001 como con Esquema Nacional de Seguridad. Vale, y bueno, ¿cuál es el proceso de certificación de todas estas normas? Los procesos de certificación son muy similares. Nosotros recibimos una solicitud por parte del cliente, pues os pedimos pues eso, el sector en el que trabajáis, conocer el alcance de la certificación, bajo qué norma vais a certificar y, bueno, pues los centros que se van a auditar, un poco información para poder asignar a auditores competentes e independientes para hacer vuestra auditoría y para, pues con ese contexto, ¿no?, que nos dais, poder establecer el número de jornadas que necesitamos para hacer esta auditoría. Ambos esquemas, los tres, bueno, también NIS, aunque NIS va un poco más por su lado, tienen una revisión documental donde se comprueba que pues el sistema está bien armado y que podemos pasar a la fase de auditoría propiamente dicha. Esta fase de auditoría normalmente en estas normas suele ser más en remoto, aunque bueno, también en algunas ocasiones las hacemos in situ. Y simplemente lo que se hace es que se comprueban evidencias, pues con entrevistas con los responsables del sistema, verificando pues si hay cortafuegos, si hay, bueno, pues todo lo que necesita conocer para evidenciar que se están cumpliendo los controles el auditor. A partir de ahí el auditor hace un informe si hay alguna no conformidad, que es habitual y que no es nada malo. Las no conformidades al final son una oportunidad para mejorar en las organizaciones. La organización tiene la oportunidad de resolver esta no conformidad y al final se emite un informe favorable que pasa por el organismo técnico interno nuestro para la decisión final y la emisión del certificado. En ISO 27, como todas las ISO, sí que existe en la certificación inicial existe esta fase 1 y fase 2 de revisión documental y de auditoría propiamente dicha, y luego hay 2 seguimientos anuales para comprobar que el sistema sigue funcionando. El certificado se da por una duración de 3 años y a los 3 años se renueva esta certificación. Esquema Nacional de Seguridad es diferente, la auditoría es cada 2 años y no es una renovación como tal, sino que bueno, pues cada auditoría es completa y el certificado tiene una duración de 2 años. Y bueno, lo que os decía, que OCA ha creado su norma de OCA NIS pues por requerimiento de los clientes. Muchos clientes pues adelantan a estas necesidades y quieren estar seguros de que están cumpliendo con esta normativa europea, aunque todavía en España no esté traspuesta. Y bueno, pues para dar ese servicio hemos creado también nuestra propia norma, aunque no sabemos lo que pasará en los próximos meses. Aquí os quería poner un ejemplo de un certificado, este es de ISO 27001, está con la norma antigua, pero bueno, sería 2023 la nueva versión.
Aparece el nombre de la empresa, aparece el alcance de la actividad, el sistema de seguridad de la información que da soporte a los servicios que esa organización en concreto haga, y luego la validez de los certificados, como os decía, que es de 3 años y bueno, como veis está acreditado por ENAC. OCA Global es una entidad acreditada por ENAC, tanto en ISO 27001 como en Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, pues esto da una seguridad a su vez de que a nosotros también nos auditan y nos controlan que nuestros procesos de auditoría cumplen con la normativa. Y para ir terminando un poco, la idea es, bueno, pues que al final, cómo hacemos que nuestras empresas sean más competitivas y cómo podemos gestionar esta seguridad de la información. Bueno, pues certificarse está bien, pero no es el fin último. El fin último es que nuestras empresas gestionen bien la información, sean resilientes con las ciberamenazas y al final conseguir una continuidad de negocio y que no de repente un ciberataque vea tirado por tierra un montón de años de trabajo que lo hemos visto por desgracia en organizaciones. Bueno, pues estos son un poco unas conclusiones de lo que os he ido contando a lo largo de la presentación y algunas recomendaciones, o una básicamente, es que, bueno, puede que no tengamos que cumplir ahora mismo rigurosamente con estas normas porque no me aplique, porque no licite pero sí ir haciendo una planificación estratégica de la seguridad de la información en nuestra organización creo que es básico, porque esto no para. Cada vez el mundo en el que vivimos es más digitalizado y vamos a terminar todos trabajando en el mundo digital y bueno, pues creo que es estratégico pensar en los riesgos que podemos tener, ¿no? Por estar viviendo en el mundo en el que vivimos y bueno, pues ese cambio cultural que nos viene creo que es importante y estas normas nos ayudan a eso, a tener una planificación de estos riesgos y a pues generar ese cambio cultural dentro de nuestra organización que es importante. Entonces, bueno, la recomendación es que nos resuene esto muy mucho en la cabeza y que si no estamos trabajando en ello, pues poco a poco, a lo mejor no tenemos que pensar en certificarnos en Esquema Nacional de Seguridad de hoy para mañana, pero sí empezar a gestionar dentro de la organización esto es importante y poco más os cuento. Que, muchas gracias y que, bueno, mucha más información a nivel técnica os va a dar ahora Manuel. Entonces, bueno, esta era un poco una introducción para que fueseis cogiendo contexto. Os dejo con Manuel. Creo que luego al final de las dos presentaciones vamos a tener turno de preguntas, así que nada, encantada de resolver cualquier duda que podáis tener. Yo dejo de compartir, Manuel. Sí. Ok. Y te dejo. Estoy compartiendo, creo que sí, ¿no? Sí, lo Se ve. vemos correctamente. Ok, hola, buenas tardes. Sí, Manolo Luaces. Gracias, Patricia. Y gracias, Luis, por habernos invitado en este evento anual, ¿no? Y por supuesto, gracias a los que se han inscrito y quieren ver este tipo de cosas. Voy a intentar ser muy pragmático, práctico. Y aunque voy a estar bastante tiempo en la exposición, yo calculo, antes hice un ensayo 21 minutos de prisa y corriendo, pero creo que me voy a ir a los 40 minutos, porque vamos a tocar 5 bloques de elementos. Sí les advierto que certificarse no es garantía de no tener ciberataques. Tengo un cliente que certificado en la 27 en el NS y adaptado a la NIS 2, y bueno, padeció un ciberataque
Lo que pasa es que lo comunicó de forma casi inmediata al CSN, y en 24 horas estaban 3 técnicos aquí en Tenerife y una responsable del CSN, y estuvieron con ellos trabajando 3 días hasta que les ayudaron a solventar de forma primaria todo el problema, el marrón en el que se metieron. Con lo cual, insisto, no hay garantía de no padecer ese tipo de historietas, ¿no? Les comento que la presentación tiene muchos datos, y se la va a mandar Luis a todos los participantes para que la tengan. Por tanto, habrán algunas transparencias que iré un poquito más rápido. 5 bloques. Vamos a hablar un poquito de... A mí me gusta hablar de la evolución de las tecnologías de la información y veremos estadísticas del 24 de ciberdelincuencia. Luego veremos el por qué esas 3 grandes normas, 4 grandes normas, 3 de ellas son obligatorias. Luego les daré los trucos de cómo nosotros abordamos la implantación integrada, obviamente, cuáles son los pequeños truquitos. Hablaremos un poquito de la interpretación de la norma, que intentamos ser lo más pragmáticos posible, y luego cómo diseñamos cada uno de los apartados. Insisto que las 40 transparencias las van a tener ustedes en su poder, con lo cual no habrá ningún problema. Bueno, los albores, la informática empieza a dar el coñazo en el 64, hace casi 60 años, ¿no? El primer portátil fue uno que hizo Apple en madera, pero realmente el primer PC, aquel que tenía 2 disqueteras, lo desarrolló IBM en el 81. En el 84 saca Apple el concepto ventanas, que en el 95 sale el famoso Windows 95, que nos hizo popular el poder entrar en la informática o como usuarios. En el 97 tenemos el inicio de Internet. Antes estaba el videotex, ¿vale? Que era una cosa como medio teles y el actual Internet. Fíjense que estamos hablando del 97, hace 28 años, ¿eh? Es cuando surge Internet. La digitalización de la música hace 24 años. El primer iPhone, perdón, en vez de iPhone, el primer iPhone fue del 2007. Ya las tabletas 2010 de Mac. El COVID nos obligó a teletrabajar, que es una maravilla si uno tiene condiciones, y ya bueno, ya ni te cuento en el 22 con los amigos de la inteligencia artificial, ¿no? En resumen, tenemos una dependencia indiscutible de las tecnologías de la información, incluso en el sector primario, sea por geolocalización de las nasas de pesca que obliga al gobierno de Canarias, o sea por la trazabilidad en los libros de campo. La productividad o capacidad competitiva de las organizaciones hoy en día ya es fundamental el uso de las tecnologías de la información para la automatización de procesos y obviamente la inteligencia artificial. Y bueno, hay sectores totalmente transformados. Ya el crecimiento turístico que vemos no viene por operación, viene principalmente por las viviendas vacacionales, y eso es Booking, y eso son plataformas. Ya el turoperador tradicional ha muerto, está casi muerto, ¿no? Hemos visto la crisis, obviamente, de Thomas Cook y muchas más que vendrán. Por tanto, esto es algo que vamos a depender mucho más de las tecnologías de la información. ¿Cómo se mueve? Este es un informe del 24, de este 25, de final del 24. Europa padece el 11% de las intrusiones. Yo pensaba que eran más, e incluso me sorprendió ver que China y Rusia tienen el 14%. Y por sectores, las tecnológicas son las que más lo padecen, los servicios, la industria y el comercio minorista, ¿vale? Si miramos datos del INCIBE, para el 2024 habla de 97.000 incidentes de seguridad y hablan de 183.000 vulnerables. Incluso hablan de crecimiento. Incluso si hablamos de empresas, estamos hablando de 33.000 empresas españolas, que es el 43% de crecimiento sobre el año pasado, y los ciudadanos 65%. Y luego incluso en los sectores esenciales, ¿vale? Hablan de que los transportes y los sistemas financieros y tributarios están padeciendo el mayor volumen de ataques, ¿no? Pero si nos vamos al Ministerio de Interior, al informe del Ministerio de Interior sobre el 2024, habla de 465.000 ciberataques o cibercriminalidad, como le llaman ellos, tanto por estafas informáticas como por otros ciberdelitos. O sea, estamos hablando
Y además habla de una bajada del 1,4 a nivel nacional. Pero estamos hablando de los 18,96% de los delitos. O sea, estos son ciberataques denunciados. Los no denunciados no los tiene contemplados, obviamente, el Ministerio del Interior. Pero incluso en Canarias, que ese informe da datos de Canarias, estamos hablando de 16.000 ataques con una reducción del 4,4. Pero miren, sobre esos delitos que refleja el gobierno, estamos hablando de que la ciberdelincuencia es el 15,76. Ojo, en España era el 18,96. Nosotros dice que hemos reducido un 4,4, o sea que la gente se ha cansado de denunciar y ya no denuncia, frente a España que se redujo un 1,4. Con respecto a los delitos de ciberdelincuencia, Canarias supone el 3,63 y tenemos el 4,27% de las empresas. O sea, no son porcentajes asimilables, pero nos podemos dar una idea de que hay una grandísima parte de empresas que están padeciendo este tipo de historias. Y para mí, con la visión del riesgo que plantean siempre las normas ISO, yo lo que veo es un coste-oportunidad o riesgo-oportunidad, ¿no? Y esa transparencia tomen la nota y adapten a su realidad para que puedan convencer a la alta dirección, porque la alta dirección se implica en función de la pasta que le cueste. Si tomamos como referencia 222 días laborales, ojo, hay hoteles que trabajan 365, y consideramos la facturación media por empresa en Canarias, que está en 2.081.000 euros al año, el volumen de facturación diario en riesgo, estamos hablando de 9.375. Si tu organización factura 20 millones, pues calcula. Con un coste de estructura estimado en el 16, que es lo que se pone en los concursos para las contratas y cosas así, que muchas veces es mayor, el coste real de un día de parada son 1.500 euros. Si consideramos que la recuperación de los sistemas tarda una media de 50 horas, o sea, 2 jornadas, el coste y, por tanto, la inversión que te recomiendo que localices con la dirección, estamos hablando de 18.000 euros sobre ventas o 3.000 euros sobre coste. Eso son perritas que te puede facilitar la dirección para tomar medidas preventivas, especialmente con herramientas de seguridad de la información. Estamos hablando de la transparencia 9. Por tanto, es un símil que te puede ayudar a hacer el cálculo en tu propia organización y vencer resistencias a la típica inversión necesaria en los sistemas de seguridad de la información. Vamos a entrar ahora en el segundo apartado, que es el de normativa obligatoria, porque todo esto no es voluntario, como podríamos creer. Por un lado tenemos la LOPD, la Ley de Protección de Datos. Cuidado, es de obligado cumplimiento y que no tengas una brecha de fuga de información de datos personales y que si no tienes bien armado un sistema de gestión de la LOPD y no notificas adecuadamente a los afectados, la Agencia Española de Protección de Datos viene con la factura a emitir sanciones, que además, como es organismo que puede auditar y puede sancionar, ellos no se cortan un pelo. Para las empresas medianas y grandes que están en sectores críticos, que ahora lo veremos en la siguiente transparencia, ¿qué son sectores críticos? Y sectores de alta criticidad es de obligado cumplimiento. Ojo, y se pueden hacer auditorías y con efecto retroactivo, ¿vale? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema de la NIS 2. Es muy sencilla si tienes una 27 o un NS, pero hay que tenerla presente. Sectores de alta criticidad, o sea, sectores que tienes que registrarte y tienes que además estar controlados. Son el sector energético, la banca, transporte, transporte marítimo, terrestre, aéreo, infraestructuras de mercados financieros, el sector sanitario, que maneja datos de nivel 3 de la Ley de Protección de Datos, aguas residuales, infraestructura digital, aguas potables, el espacio, administraciones públicas, salvo juzgados y, no sé qué, y el Banco Central, y los servicios de gestión de tecnología de la comunicación. Y luego sectores críticos, no de alta criticidad, sino críticos, están química, investigación, servicios postales, alimentación. O sea, todo lo que en la pandemia estaba abierto puede ser considerado sectores de alta criticidad o sectores críticos, ¿no? Alimentación, proveedores digitales, fabricación y gestión de residuos. Que el NS obliga a las administraciones públicas, porque es un real decreto que afecta especialmente al sector público y además define el mismo real decreto del 311-2022 define, se remite a la ley 40-2015 que define administraciones públicas como la Administración Central del Estado, administraciones de las comunidades autónomas
las entidades que integran a la administración local, o sea, todo lo que son los ayuntamientos. El sector público institucional está integrado además por cualquier organismo público o entidad de derecho público vinculada a los vinculado o dependiente de las administraciones públicas, y las entidades de derecho privado que prestan servicios como prestadores, como potestades administrativas, ¿no? Incluso la universidad. He estado mirando datos y solo vi certificado el Cabildo de Tenerife, ningún otro cabildo, en el NS. El Cabildo saca un programa con ayuntamientos. De los 16 ayuntamientos que aparecen certificados en la lista del Esquema Nacional de Seguridad, uno era de Gran Canaria, los 15 eran de Tenerife, especialmente la zona norte. Vi que también estaba certificada la Agencia Tributaria Canaria y 7 empresas públicas, de las cuales a 3 las hemos certificado nosotros en el NS. Y para las empresas, el NS es curiosito porque en el artículo 2, apartado 3, ¡uy! Se me fue. En el artículo 2, apartado 3, es de aplicación a los sistemas de información de las entidades del sector privado cuando, de acuerdo con la normativa aplicable en virtud de la relación contractual, o sea, de los concursos o contratos que tenga, concursos, la prestación de servicios o proveedores de soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio de estas en sus competencias. O sea, cualquier empresa que le quiera vender software o quiera vender servicios de tecnología de la información, y muchos de los que entran en datos o pueden trabajar con los datos de las diversas consejerías o del cabildo o del gobierno, te están pidiendo en los concursos el puñetero NS. Un matiz importante, puedes ir en UTE con alguien que tenga NS, pero si un porcentaje importante de tu volumen de negocio está en la administración pública, ni te lo cuestiones, aunque ellos no estén certificados, pero por ley, la ley misma les obliga a incorporar el requisito de NS dentro de los pliegos de condiciones de instrucciones técnicas y administrativas. Por lo tanto, no he cogido el reloj, pero sé que eran las 1:30 cuando lo dejo Patricia. Por lo tanto, estos son los motivos que realmente nos pueden estar obligando a entrar en el tema. Vamos a ver cómo nosotros solemos abordar las 3 normas, obviamente, de forma integrada, ¿vale? Cuando nosotros montamos una 27, si vemos que la empresa está en un sector crítico de alta criticidad, le montamos la NIS 2 de forma paralela, porque son pequeños matices en los procesos de seguridad de la información. Primeros pasos. Yo les recomiendo que se doten de herramientas de alto nivel para el control de los activos. Los activos son personas, software y hardware. Hay herramientas en el mercado muy buenas que te permiten tener identificados, controlados a tus diversos activos, y ante cualquier mínima intrusión saltan alertas. Con lo cual no te llegas a percibir del problema cuando ya es catastrófico, ¿no? Lo segundo es, me tengo que planificar, o sea, ¿cómo le meto mano a la seguridad de la información? ¿Por dónde empiezo? ¿Y cuánto tiempo le tengo que dedicar? Otra de las cosas que hacemos de forma inmediata en la primera reunión con el cliente es un diagrama de las aplicaciones, ver cuáles son las aplicaciones que tiene y quiénes son los que tienen políticas altas, medias o bajas en el uso de las mismas. Y entonces hacemos un diagramita, y ahora verán el esquemita, para conocer eso. Y sobre la marcha, la primera versión de análisis de riesgo. Empezamos con la lista de activos, software, hardware y permisos de personas, vinculadas al inventario de activos, por supuesto, y ahí empezamos a hacer análisis de riesgo, que verán algún ejemplo de lo que hacemos nosotros en Excel. Y luego, finalmente, el documento de aplicabilidad, donde viene ya todo el detalle de los controles que te pide la ISO 27, el NS y la NIS 2, están cruzados, ¿vale? No duden un pelo que lo primero es gastar perras en seguridad lógica, en copias de seguridad, en seguridad del dominio, en seguridad ofimática, en seguridad en el puesto de trabajo o en seguridad de los datos. Hay muchas herramientas en el mercado de primer nivel. Yo les recomiendo que los primeros pasos sean por meter un software y que empieces a tener controlado a tus usuarios, a tus activos, ¿no? Y especialmente sus instrumentos, sea tableta, sea ordenador, portátil o móvil. E incluso te recomiendo que bloquees los puertos USB. Cuando nos planteamos la planificación, nosotros usamos mucho el Trello en la planificación de proyectos, ¿vale? Y
Cuando montamos un sistema de forma eficiente son 160 horas mínimo. Estamos hablando de 5 meses. Si dedicas 2 medias jornadas al mes, en 5 meses lo tienes hecho. Pero eso sí, le tienes que pegar 4 horitas, poco a poco, a ir documentando. Yo te voy a dar pautas ahora de qué procedimientos montar y qué contenidos incorporar en los mismos. Ojo, humildemente como nosotros lo hacemos, que hemos montado, no sé, son 12 o 15 sistemas y todavía estamos aprendiendo, ¿eh? Y además hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros. Pero bueno, pero yo les voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, de forma que les pueda servir de pauta y no tengas que depender de empresas consultoras, que hay mucho golfo, o habemos mucho golfo por ahí. Hay que ordenar la estructura de información documentada, ¿vale? El segundo temita que les comentaba es el diagrama de las aplicaciones, o sea, qué aplicaciones uso para la seguridad lógica y perimetral, o para la seguridad del dominio, o para las copias de seguridad, o para la seguridad del puesto de trabajo, o el RP que tengo. Vale, yo tengo que incorporar elementos de seguimiento y control de los usuarios que me entran en mis diversas herramientas. Y luego, ¿quién tiene las políticas altas, medias o bajas? Y defino políticas, obviamente, de seguridad de la información y de acceso a los datos en las diversas aplicaciones. ¿Vale? Vamos bien, Manolo. Análisis de riesgos. A ver, nosotros lo hacemos en Excel. Hay herramientas que la puedes hacer en ellas, ¿no? Y el Excel lo componemos con diversas pestañas. O sea, hay una pestaña para el hard, otra para el soft, otra para los usuarios, otra para los inventarios activos, otra para el plan de tratamiento de riesgos. Y en el primer bloque lo que incorporamos son los activos. O sea, y qué eventos pueden ocurrir en esos activos, ¿no? Lo segundo es el DIACSET, ¿cómo se llama? La disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos. Estos 5 son los que pide el NS, ¿vale? La 27 no te llega a esos 5. El tercer elemento, que ahí lo ponemos en función, bueno, el dimensionamiento lo graduamos de 1 a 5, ¿vale? El tercer elemento es los eventos, los tipos de amenazas, perdón, que pueden ocurrir, y eso lo graduamos con porcentajes. Entonces tenemos una serie de fórmulas donde sale el rojo, los que son críticos y hay que hacer planes de tratamiento, o amarillo, ¿no? Y luego los criterios de evaluación, los resultados consistentes, las herramientas de control, donde se controlan cada uno de esos activos, y al final la pestaña del plan de tratamiento de riesgo, cuando tenemos un riesgo alto o medio, ¿vale? La quinta cosa que hacemos es el documento de aplicabilidad, o lo que se conoce como el SOA, ¿vale? Es un Excel donde ponemos, por un lado, los registros del anexo A de la ISO 27, ¿vale? En sus diversos controles, que ahora hablaremos un poquito de ellos. El articulado del NIS 2, qué te pide y que sea coherente para cuando hago un procedimiento, ya lo estoy haciendo pensando en la 27, en el NS y en el RD 311, en el Esquema Nacional de Seguridad. Y luego incorporamos pues, la descripción del ámbito de aplicación, la justificación del ámbito de cada uno de los apartados, las evidencias, donde guardamos los registros, evidencias y el nivel de madurez. A la hora de organizar la documentación, vas a tener que hacer para el 27 12 procedimientos que son los mandatarios del esquema XL de la ISO y 11 procesos específicos de seguridad de información, ¿vale? Bueno, ahí te pongo una pantalla de nuestro software, Qualitas Cloud, que es el que usamos y que nos permite dar muchísimo soporte, pero lo puedes hacer en tu Drive, ¿vale? Yo te recomiendo que tengas 2 bloques de carpetas, una que es la de trabajo, donde tienes los procedimientos en abierto, ¿vale? Y otra es la que publicas y divulgas para todo el personal, ¿vale? Que sería la carpeta del sistema en abierto, el sistema público, ¿no? Ojo, tienes que organizar los registros, tanto de no conformidades e incidencias, auditorías, controles y evaluaciones. Los procedimientos o procesos, gráficos, esquemas, fotografías. Y yo siempre recomiendo que hagan esos, son 5 bloques. El objeto del proceso, o sea, para qué es y con qué normas, las responsabilidades y qué roles intervienen en ese proceso. El proceso, te recomiendo que sean esquemitas, muy esquemáticos, pantallazos de la herramienta, no estés escribiendo una novela que te va a volver loco. Le metes pantallazo y queda muchísimo más clara, ¿no? Además, en auditoría muy pocas veces se ven los procedimientos, van derechos a los registros. Los indicadores del proceso, porque tendrás que fijar objetivos del SGSI, ¿vale? Por tanto, es conveniente que saques los indicadores que te da cada herramienta, o sea, ¿qué te mide la herramienta? Entonces, todos los indicadores que te pueda dar la herramienta, conviértelo en indicadores del proceso y ya después definirás objetivos o no de esos indicadores. Y luego
dónde guardas los registros, o sea, la evidencia de lo que se ha hecho, de quién lo ha hecho. Yo recomiendo, puedes tener cualquier tipo de herramienta, puede ser Jira, puede ser cualquier tipo de aplicación. Yo les recomiendo que planifiquen las actividades periódicas de seguimiento del sistema. Por ejemplo, lo que es, por supuesto, la de desarrollo. Si tu empresa hace desarrollo, el registro de desarrollo tiene que quedarte clarito. ¿Quién hizo el qué? O sea, qué persona. Ojo, no pueden haber correos genéricos en los sistemas de información. Tienen que ser correos individuales, ¿vale? O sea, quién hizo la actividad, cuándo la empezó, los criterios con los que la hizo. Colócalo todo en las tarjetas de un sistema Kanban, de Jira, del que tú tengas. Pero especialmente en el desarrollo, el que controla la calidad del desarrollo tiene que ser una persona diferente al que hizo el desarrollo. O sea, esos dos papeles son cruciales, ¿no? Y tienes que dar registro de quién hizo la revisión, cuándo la hizo correcciones o pidió correcciones o hizo validaciones, ¿no? Siempre es conveniente que tengas una primera tarjeta donde tienes los requisitos, o sea, los entregables, o sea, los componentes que tiene que tener y las pantallas y las funcionalidades que tiene que tener esa aplicación o cambio de la aplicación, una parte de la aplicación. Puedes además el desarrollo dividirlo en grupos de 15 días. Hay metodologías de desarrollo donde se hacen reuniones diarias, pero sobre bloques de programación de 15 días o de semana, como tú lo quieras hacer. Todas las revisiones periódicas, como las pruebas de continuidad, las altas y bajas de configuraciones, tanto de equipos como de personas, los cambios en los sistemas, los incidentes, la internet, todo guárdalo en tarjetas de esa aplicación. Porque te van a preguntar, ¿cuándo has hecho restauraciones de copia de seguridad? ¿O cuándo has hecho simulacros de restauración ante pérdidas de servicio? ¿O cuándo has hecho el alta o baja de ciertos recursos? ¿Cuándo has mandado a destruir un equipo o un disco duro? No te vale que tú digas que la destrucción la haces a martillos, como el PP, sino que tienes que tener un borrado seguro y además tienes que contratar a un gestor de residuos acreditado para tratarte ese tipo de cosas. Entonces, es conveniente que tengas esas tareas escritas en algún repositorio porque la auditoría y especialmente del NS te van a hacer pantallazos, te van a pedir pantallazos de tu herramienta, de tu registro y además lo incorporan en el informe. O sea, por lo tanto, lo más fundamental no es el procedimiento en sí, sino es donde tienes la evidencia de lo que dices que haces. Bueno, vamos a entrar en el apartado 4 de los 5 apartados, que es cómo interpretamos las normas. La ISO 27, la del 2023, que es la última, ¿vale? Lo importante no son la parte ISO, que sí, que es lo general de la ISO 9000, la ISO 14, sino el anexo A. El anexo A tiene controles, está dividido en 4 grupos de controles. El 5, que son controles organizacionales, que son 35 apartados de control. El 6, que son las personas, con 8 apartados. El 7, que son infraestructura, con 14 apartados. Y el 8, con 34 apartados. La norma 23 pasa de 114 a 93 controles, con 11 apartados nuevos y actualiza los contenidos de 58 apartados, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad. Te recomiendo que cojas el BOC, el boletín del Real Decreto 311 del 2022, ¿vale? Y creo que es en la página 50, por ahí está el esquemita ese que tenemos a la derecha, donde te define los diversos controles que te pide para nivel básico, nivel medio o nivel alto. Ojo, fíjate que ahí te pone R1, R2, R3. Esos son, ¿cómo se llama? Registros no, se llama, no me acuerdo del nombre. Medidas añadidas. Manolo, la cabeza. Bueno, marco organizacional son 4 medidas. El marco operacional, los que empiezan con OP, son 33 medidas. La medida de protección son 36 medidas. También tienes que tener en cuenta el articulado del 1 al 41, ¿vale? No solo este esquema, ¿vale? Y en el nivel alto, además, requiere el sello de tiempo, entre otras cosas, para las firmas, y medios alternativos. Tienes que tener duplicidad, especialmente en los medios para el control y gestión del sistema de información, ¿vale? Y luego hay otras medidas que ya están más o menos integradas en la 27, pero sí hay refuerzos. Pero sí hay refuerzos específicos que hay que retomar. Para el Esquema Nacional de Seguridad, váyanse al CCN, a la página de CCNSER, la guía 800. Está toda la familia de guías. Especialmente hay una serie de guías muy potentes. El objetivo de NS es asegurar la trazabilidad y la fiabilidad de los actos administrativos. O sea, que el que firma es el funcionario X y que se firmó en esa fecha
y que es auténtico, que es trazable y que además está disponible el registro, ¿no? Hay que elaborar el informe INES, que antiguamente solo lo hacían las empresas públicas, pero ahora tenemos que hacerlo las empresas privadas también. El informe INES es el informe del Estado de Seguridad Nacional. Entonces, pues bueno, la guía 844 de SSN te explica cómo abordar el informe INES. El SSN tiene unas guías brutales que te dan una orientación y asesoramiento fantástico. Bueno, empezamos. Voy a empezar paso a paso con los manuales y procesos que hacemos. En la parte de arriba, en la parte superior, definimos qué apartado de anexo A de la ISO 27 y a la derecha cuál es su símil en el Esquema Nacional de Seguridad. Cuando aparezca la NIS 2 lo pondremos en verde, ¿vale? Bueno, y nosotros en el manual, cuando lo hacemos en papel y no lo hacemos en Qualitas Cloud, bueno, incorporamos el ámbito, las sedes, el diagrama de integración de procesos, la gestión del sistema documental la aplicamos ahí, la parte del RGP, del Reglamento de Protección de Datos, en cuanto a los modelos vinculados de contratos con el personal, con proveedores, con colaboradores, así como tengan un delegado de protección de datos. Y las exclusiones sí hay. Obviamente la política, tengan en cuenta que la política de la ISO 27 es más sencilla, que está definida en el A51, pero la del ADNS es más rollo. Incluso te pide que incorpores en la política a los responsables del sistema de seguridad. Aquí viene también, hacemos después un procedimiento que es el organigrama y funciones, ¿vale? Pero fíjense que aquí está detallado, segregación detallada de los responsables de seguridad. O sea, ¿qué figuras hay? O sea, el responsable de la información es una figura que tiene que existir, no pueden ser las mismas, ahí te definen las tareas, el responsable del servicio, el responsable de la seguridad y el responsable del sistema. Tienen que ser 4 personas diferentes que son las que componen el comité del SGSI, como nosotros le llamamos. Nosotros además, en el comité del SGSI hacemos, con algunos clientes que le damos soporte, pues cada trimestre hacemos una reunión del comité del SGSI y dejamos evidencia de que se ha revisado si corresponde análisis de riesgo, de que se han incorporado nuevos hard o se han incorporado nuevos soft o cambios que han habido, lo dejamos, si se han hecho pruebas de continuidad, si se han hecho, dejamos esos registros en las actas del SGSI, con lo cual evidenciamos que el sistema está vivo y que lo estamos utilizando. Uno gordo de NIS 2, fíjense que arriba le he puesto la estrellita de la NIS 2, que además en este caso afecta al artículo 21.2, que es la notificación. Y lo he puesto abajo en verde. La gestión de incidentes de seguridad de información hay que notificarlo antes de las 24 horas al CSM. Y actualizar la información a 72. Y al mes tienes que hacer informe de cómo está el tratamiento de ese ataque, de ese incidente. Y además, cuando terminas y lo das por resuelto, otro informe. O sea, el grado de información que te pide la NIS 2 a la entidad que sufre un ataque y que le tiene que reportar a la entidad nacional que se encarga de la NIS 2, que es la que está en discusión, como bien decía antes Patricia, que no, pero por ahora lo está haciendo el CSN, ese tipo de trabajo, pues hay que tenerlos muy presentes. Incluso en el procedimiento de comunicaciones es importante indicar esta frecuencia de tiempo de notificación, ¿no? La innovación ya no te la están pidiendo, la mejora continua lo pide la ISO, pero no es un tema crítico y la opinión de los clientes, encuestas, eso tampoco. Pero bueno, si te das soporte y das servicio y pides a tu cliente que te entra en tu herramienta donde das soporte, que te puntúe, bueno, pues puedes usar como un indicador las estadísticas de satisfacción de tus clientes, ¿no? Gestión y evaluación de proveedores. Manolo, vamos bien, vamos a la media hora. Terminamos en 10 minutos. No solo proveedores, sino la cadena de suministro. El NS ha endurecido los controles sobre la cadena de suministros y especialmente en nube. Tenemos que tener identificados, controlados, guardados los contratos con nuestros proveedores, especialmente para donde venga registrado el nivel de servicio, el SLA, como le llaman, ¿no? Y obviamente el POC, el punto o persona de contacto, que con Microsoft y con Apple no lo vas a encontrar. Pero bueno, tienes que tener por lo menos un punto de contacto donde puedes notificar. Otro procedimiento específico que es importante y viene derivado de la ISO 27, que además es cruzable con las otras normas, es el tema de formación al personal, ¿vale? Al margen de que cuando tú definas el procedimiento de recursos humanos tienes que poner todo el apartado A6,
que es el comprobación de investigación de antecedentes, si tienes algún ciberdelincuente contratado en el departamento, términos y condiciones del contrato, especialmente en las cláusulas de confidencialidad, de protección de la gestión del RGPD, la ley de protección de datos, perdón, el tratamiento de la información, de la seguridad de la información, la concienciación y educación, o sea, tienes que tener un plan de formación, al menos una vez al mes lanza una pastilla de estas que publica el CCN en el apartado de formación. Nosotros a nuestros clientes de seguridad de la información les mandamos todos los meses un flyer de esto, una pastilla, para que lo repartan en su personal y vayan poco a poco concienciando, si lo consideran. Tienes que definir el proceso disciplinario que te puede remitir al convenio o puedes incluso plantear como faltas graves o muy graves temas de incumplimientos en los criterios de seguridad de información en el puesto de trabajo, ¿no? El acuerdo de confidencialidad y no divulgación, y el ANIT exige que haya formación concreta para la alta dirección, porque evidentemente están hablando ahí de sanciones de hasta un 2% del volumen de negocio, ¿vale? La gestión de objetivos, que principalmente te lo pide la 27, pero también el sistema de métricas te lo pide el NS, la revisión por la dirección, que lo pide la 27, las partes interesadas, el contexto, riesgos y oportunidades. Y ahora vamos a entrar en los procedimientos específicos del SGSI. Tienes que hacer un procedimiento que explique cómo haces la apreciación de riesgos y la gestión de los riesgos sobre la información, tanto para el NS, la NIS 2 como la ISO 27, ¿vale? Ya lo expliqué antes lo que era el diagrama que utilizábamos, ¿no? Después nosotros hacemos un procedimiento cajón desastre, que le llamamos el procedimiento de gestión del sistema de seguridad de la información, el proceso del SGSI. Ahí incorporamos todos los apartados que no tienen entidad para ser una institución técnica, que no tienen entidad para hacer un procedimiento, porque son una frase, no tienen mucho más, ¿no? Y que, bueno, tiene su trazabilidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Ahí incorporamos lo que puede ser inventario de la información, que hacemos con la adopción de activos y el formulario que tiene que arreglar la personal, la clasificación de la información confidencial o pública, el etiquetado, la protección de los registros, la gestión de privilegios de acceso. Todo eso lo documentamos con una frase simple de cómo lo hacemos en ese procedimiento. Luego tenemos que tener el procedimiento de comunicaciones. Les recuerdo que en este caso el tema de las comunicaciones de los ciberincidentes debe documentarlo con qué frecuencia. El plan de continuidad, que lo veremos ahora como otro procedimiento, ¿vale? Que viene por requisitos de las dos normas, de las tres realmente. Planificación de la continuidad. Muy importante es el RTO, el tiempo de inactividad asumible. Y tienes que hacer pruebas, ¿vale? Tienes que hacer pruebas parciales, donde desconectas o desenchufas un elemento y cuánto tiempo tardas en restaurar, a ver si puedes moverte en esas 4. Ojo si le pones 10 días, porque en la auditoría te van a decir que tú estás loco, que eso no es admisible, ¿no? Es más por el plan de volumen de negocio, o sea, tienes que ser lo más realista posible. No quiere decir el RTO que no lo cumplas, no quiere decir de que eso es grave. No, tú te fijas esa meta, lo que pasa es que tienes que dimensionar qué procesos harías para recuperar el servicio telefónico o para recuperar el acceso a Internet o para recuperar el ERP, ¿no? Es un procedimiento específico con un registro que es el plan de continuidad y tienes que hacer las pruebas, ¿vale? También lo pide evidentemente también la NIS 2. El proceso de configuración de usuarios es cómo vas a gestionar las identidades, los equipos de los usuarios, cómo controla su inicio de sesión, el tipo de claves, o si tienen que tener doble autentificación al acceder y todo ese tipo de historias, ¿no? La NIS 2 en concreto te pide cifrado, te pide control de acceso y te pide autentificación, pero es que el NS al proceso de configuración y seguridad del proceso de trabajo le dan importancia también tan importante o más que la que da la ISO 27. El proceso de seguridad lógica, ¿vale? Que la NIS 2 aquí no pedía, la pedían la seguridad perimetral, la NIS 2, ¿vale? Mapas de redes, todo lo que sean gráficos, incluso cuando hablas de tus servidores, fotografías, no te cortes un pelo en poner fotografías. Ojo, hay un apartado que es el tema del cableado, por tanto también le haces una foto por detrás de que están los cables identificados, bien colocaditos y que no es un desastre. En auditoría, cuando se te paseen por las instalaciones, van a mirar de que no tengas cables colgando por ahí, que pueda haber tropiezos y desconexiones, ¿vale? Por tanto, hay que mirar mucho el tema del cableado también, ¿no? Por supuesto, si tienes servidores, sala aislada, bajo llave, control de las llaves, aire acondicionado, control de humedad, control de temperatura,
tienes que hacer una evaluación de riesgo de inundaciones en la sala de servidores. Tienes que tener controlado quién accede y el registro de cuándo accedió. Puede ser con una tarjeta digital, puede ser con una llave física, pero tienes que tener un registro en Jira donde lo lleves guardado, el registro de quién accedió en qué fecha y para qué, ¿no? Y, y es muy importante el tema del, por supuesto, del site, tener un buen site o varias con amplia dirección. Y si tienes un servidor importante crítico, tienes que tener un sistema de generación de energía. No nos acordemos ahora del apagón, pero sí, puede haber un corte de luz que tú no puedes interrumpir el servicio por corte de luz. Bueno, o tienes un site que te mantiene los servidores y te mantiene los equipos fundamentales, ¿vale? Pero evidentemente, si das soporte a otros clientes y tienes un sistema de soporte hoster, chicos, los sistemas de autonomía energética tienen que ser brutales, ¿no? El proceso de desarrollo de software, lo importante, insisto, es las pruebas tienen que ser de otra persona. El proyecto, gestión de proyectos si quieres, pero si no, no es imprescindible. El SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad. La inteligencia de amenaza, la prevención de fuga, el filtrado de web. Es importante, incluso CCN tiene un servicio que creo que es para empresas públicas, no creo que sea para privadas, pero tiene una red nacional de SOC. Eh, lo que se busca es subcontratar a alguien que esté en continua vigilancia de nuevas tendencias, de nuevas amenazas. Yo tengo un cliente que presta el servicio SOC a otros clientes también míos, ¿no? Y en general, y bueno, te bloquean de forma inmediata cuando ven una intrusión del tipo que sea, un correo sospechoso, bloquean y después preguntan, pero no dejan que pase mucho más, ¿no? Y te actualizan mucho lo que pueden ser los nuevos tipos de ciberataques para que estemos preparados, ¿no? Termino. Yo creo que les he dado algunos argumentos y tendrán ustedes 20.000 más que yo de la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad de la información, ya que el coste de la parada, antes la amiga Patricia hablaba de desaparición de compañías, especialmente si pierdes y no puedes recuperar información importante de tu negocio, ¿vale? Por una parada o pérdida de actividad. Eso puede suponer cerrar el ejercicio en pérdida o cerrar la empresa. Ojo, recuerden el cálculo que les hice hacer, ¿vale? Eh, los sistemas, estar certificado, salvo para el caso del esquema nacional de seguridad que te lo piden en concursos, no es imprescindible. Pero tú te puedes montar tu sistema sin estar certificado. Otra cuestión es que tienes que participar en concursos y bueno, no te queda más remedio que estar en el NS. Si tú tienes un sistema de información articulado y documentado como te pide la NIS 2, no tienes por qué estar certificado. OCA Global hace auditoría de certificación con su esquema y lo ha hecho con algunos clientes míos y OCA Global funciona muy bien, es muy dinámico ese respecto y hacen una auditoría fantástica y bueno, pero simplemente tenlo presente. Por tanto, evalúa el coste de parada de la actividad. Yo he puesto 2 días, pero si tú crees que puedes ponerle 3, 4 y multiplicas por la facturación de media diaria y multiplicas por el coste de estructura de media diaria, te pusieron unas cantidades que justifiquen comprarte 10 veces los sistemas de seguridad de la información, ¿vale? Identifica cómo controlas de forma automática esos activos. No te metas a hacerlo manual y no a Excel. En la medida que puedas, pide presupuesto para contratar herramientas tipo Soho, tipo Sofos, el BIM Backup, todas las herramientas que tú consideres que pueden darte ayuda en el control de los activos. Antes que meterte en certificaciones, vete por esas herramientas que son las que te van a garantizar la seguridad real, ¿no? Y luego evalúa si quieres un plan director de ciberseguridad y te haces un proyecto y se lo planteas a la dirección y, y además dile que si a ti te da un infarto, ¿quién se encarga de esas cosas? Que si va a contratar a un encapuchado. De forma de que el tío se ponga firme, o la tía, se ponga firme y empiece a considerar de que invertir en seguridad de la información no es ninguna tontería, ¿vale? Bueno, les pido disculpas, creo que he dejado de presentar, ¿no? Sí, ya no estás compartiendo Pido un pantalla. proyecto, les pido perdón y bueno, me someto al turno de preguntas y nos sometemos, Patricia y yo. Muchas gracias. Muy, muy bien, pues Manuel Luaces y Patricia Gálvez, muchas gracias a los dos por vuestras exposiciones y abrimos ahora un tiempo de preguntas. Si alguna de las personas que todavía permanece conectadas quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta
o un comentario, puede hacerlo a través del chat que tenemos a la derecha de la pantalla de Zoom. Sí, me queda 40 minutos. Os lo hemos contado muy bien, os han asustado. Lo O que sea, hemos contado. es que, vamos a ver, nos podíamos quedar Noelia, ¿no habían preguntas entonces? Por ahora no tenemos nada en el chat. nos podíamos haber quedado con las típicas cosas genéricas, ¿no? Que todo el mundo más o menos sabe cuál, pero a mí me gusta mojarme un poco más, ¿no? Y por eso, Luis, tú les mandarás después, cuando puedas, la Sí, práctica, porque he pasado muy rápido en cosas, ¿no? Y ellos probablemente quieran verlo con detalle, ¿no? sí, Si nos pero llega una pregunta a través del chat. Voy a preparar una empresa en S, una media. Pues ya lo comenté, fueron 165 horas. No lo vas a poder hacer de forma continuada. Si dividimos los 165 dividido entre, ponle 7 horas, estamos hablando de 23, 24 jornadas. Uno puede estar aislado 24 jornadas, ¿no? Ni aunque tengas un consultor, nosotros lo hacemos, pero aunque tengas un consultor, eso se programa en 2 días a la semana o un día a la semana. Y estamos hablando de unos 5 meses, 6 meses para diseñar un sistema y montarlo. Porque no solo elaborar el procedimiento que haríamos nosotros, el problema lo tienes a la hora de adecuar tu sistema, con lo cual, más el día a día, con lo cual, olvídate de que lo puedas hacer en 2 días. O sea, esto échale 6 meses y si vas solo y con mala ayuda, perdón, con poca ayuda, o con una ayuda que no te resuelva las cosas ni las dudas, pues échale un añito, ¿no? Sí, luego el proceso de auditoría realmente es lo corto, porque nosotros vamos a hacer el examen cuando ya se ha hecho todo el trabajo anterior. Por jornadas, tres, depende Sí, del número de normas y el tamaño de la empresa. entre la revisión documental, la emisión de informe y todo, un total de 4 jornadas suele ser un esquema medio, más o menos. Pero sí, de lo que propiamente de auditoría son 2 jornadas y media, más o menos. Y lo que pasa es que es el examen final. Claro, toda la preparación anterior requiere unos meses de trabajo, efectivamente. Nos hace un comentario Fernando, dando la razón a lo que estáis trasladando, que con el día a día es difícil buscar para poder adecuar a la empresa, incluyendo los trabajadores, lógicamente. Y bueno, mensaje de agradecimiento también Yo, a yo no vuestras quiero, exposiciones. yo no quiero llorarles, ¿no? Pero en la mañana a mí me es imposible concentrarme. Yo, ya que estoy viejo, pues me levanto muy temprano, a las 4, últimamente me estoy levantando a las 3 también, para poder trabajar aislado. Entonces, si tienes que estar concentrado para definir procesos, para definir sistemas, y tienes las llamadas telefónicas en continuo, los correos, los WhatsApp, o te aíslas por las tardes y 2 tarditas a la semana, o es muy complicado, muy complicado, ¿no? Nosotros, a nuestros consultores, que tenemos un equipo, mm, tenemos 2 miembros bastante cualificados y estamos cualificando 3 más, porque está habiendo mucha demanda de certificación en los esquemas. Nosotros los aislamos, o sea, cuando dedicamos una jornada a un cliente, ellos se aíslan, ellos no tienen otros clientes y las comunicaciones con los demás clientes las canaliza Víctor o yo, mi hijo, que es el que organiza y dirige el equipo, o yo, para dejarles trabajar, porque la elaboración de procesos requiere concentración, requiere primero conocer el sistema del cliente y adaptar el sistema del cliente, ¿no? Por lo tanto, hay que tomárselo con calma. Esa por lo menos es mi experiencia, ¿no? Ujú. Sí, luego es encontrar las personas dentro del equipo que vayan a liderar el proyecto, pues al final muchas veces dice, me ha tocado a mí. Pero bueno, es importante también elegir bien ese personal. En las empresas yo me estoy encontrando técnicos muy, muy, muy buenos, muy solventes y que además son con una capacidad ejecutiva tremenda, ¿no? Evidentemente tienen el respaldo económico de que la dirección les ponga recursos, les ponga medios tecnológicos y, bueno, definen normativas, definen criterios y tiran millas, ¿no? Y muchas veces son el gran soporte, ¿no? A mí el miedo me da cuando te encuentras un técnico de esa calidad y de esas características y después no tiene equipo, ¿no? Está él solo, ¿no?
le falta un segundo. Yo creo que la empresa es suicida. Cuando tienes algo tan frágil para la empresa como son los sistemas de información, de mente de una persona que le puede dar un infarto o que le puede dar lo que sea, o que puede coger una baja. ¿Y quién te mantiene los sistemas de información? O sea, es una delicadeza altísima, ¿no? Yo creo que hay bastante inconsciencia por parte de muchas organizaciones de la importancia que tiene los sistemas de seguridad de la información y los sistemas de información en general. Pues ya la gente se fue Sí. al gimnasio. Ya son Al- horas, sí. Permanecen conectados. Sí. Damos un minutillo más por si alguien más quisiera trasladar alguna cuestión. Entonces estás pasando frío ahí en tu tierra, Patricia. Sí, aquí en Castilla y León hay unos cuantos grados menos que por allí, por las islas. Sí, más o menos, sé que te estoy haciendo una pregunta provocadora. ¿Qué puede costar una auditoría de la 27 en una empresa, ponle de 15 empleados, o ponle 5 en el sistema de seguridad de la información y que tenga todo en cloud, que tenga servidores fuera, que no tenga servidores propios? De más o menos cuántas jornadas o qué importes podríamos estar hablando. Entre 2 jornadas y 2 jornadas y media, una ISO 27, pues estamos hablando de entre 1.700, 2.000 y pico euros, por ahí anda, unos 2.000 la certificación de ISO 27 así en general, ¿eh? Luego esto tiene sus aristas, pero O una sea, empresa así. entre consultoría más certificación podemos estar hablando de los 9.000, 10.000 euros el abordar El un primer año, sí, luego sabes que los y una vez que seguimientos, se ha las pasado, auditorías ya, ya es eso mucho, ¿no? es. Eso es, Tanto, las auditorías de seguimiento ya son normalmente en empresas de este tamaño una jornada de auditor, porque ya no se ven todos, no hay que ver todos los controles, se ven la mitad de los controles en cada seguimiento. Entonces, bueno, eso luego baja. El primer año es el de mayor inversión, efectivamente. Eso siempre ocurre. En todo lo que es poner en marcha un sistema, el primer año requiere más inversión. Pero no sé si por ahí tenéis subvenciones para este tipo de cosas. sí, suelen ser subvenciones, industria saca, pero realmente la gente que, por lo menos lo que contrata conmigo es, lo necesito ya, tengo un concurso que me estoy jugando, Licitaciones que hemos hablado antes y estoy jugando medio millón de euros y vamos leña al mono que va a ser el concurso dentro de 5 meses o dentro de 4. Con lo cual muchas veces digo, pues nada, me pones 3 tíos a trabajar a piñón y entonces sin problema. sí, sí, sí. Nos lo estamos encontrando mucho en licitaciones. Nosotros actualmente estamos viendo crecer las certificaciones en ciberseguridad, esas y todos los temas relacionados con sostenibilidad son las certificaciones que más están creciendo y actualmente puede que más o menos estén a la par de lo que siempre ha sido nuestro core de certificación, ISO 9001, 14001 de medio ambiente, 45001 prevención de riesgos laborales, que siempre han sido como los sistemas de gestión más habituales. Pues yo creo que están los 3 bloques: ciberseguridad, las certificaciones de los sistemas de gestión más habituales y la parte de sostenibilidad al mismo nivel. Eso quiere decir que ha crecido de la pandemia para acá a nivel exponencial las certificaciones de ciberseguridad. Es desde que salió el Real Decreto de 311-2022 del NS, ya les obliga a las administraciones públicas a ponerlo en todos los concursos. Y yo creo que a partir del 23 ya empezaron a meterlo en los pliegos de condiciones y en el 24 mucho más. Y yo me supongo que ahora mismo forma parte del cuerpo esencial de la mayoría de los concursos que afectan a las tecnologías de la información, ¿no? O incluso a personas a entidades que entran a hacer consultoría en las administraciones públicas, les están pidiendo NS porque accedes a la información de sus procedimientos, de su equipo, y se está generalizando muchísimo, ¿no? El Sí, pedir nos estamos encontrando incluso en sectores más tradicionales que pues la ciberseguridad, la seguridad de la información no parece tan importante como la construcción, y nos estamos encontrando que nos solicitan las certificaciones en 27001 en empresas constructoras. O sea Ah, que sectores tradicionales están también digitalizándose y entrando en la rueda. Ujú.
Noelia, no hay... Pues si no hay más preguntas, no sé si tenemos por ahí a Luis Domínguez, del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, que se encargará ya de cerrar esta sesión. Gracias, Noelia. Muchas gracias a Patricia y a Manuel por esta amplia y por abordar un asunto, exposición y por abordar una temática tan importante para garantizar la seguridad y, en definitiva, la sostenibilidad económica de empresas y organizaciones, y hacerlo también de forma detallada y de forma con ejemplos prácticos, ¿vale? Así que espero que sea provechosa y como ya dijo también Manuel, les haremos llegar las dos presentaciones para que las tengan desde que nos las pidan y puedan aplicar de manera práctica y eficiente estas normativas para asegurar los sistemas de la información de nuestras empresas. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Patricia, a OCA y a Loace por estar un año más con nosotros, y nos seguiremos viendo a lo largo de la Semana Europea de la Calidad. Buenas tardes a todos y a todas. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno. Gracias.